¿Existe perspectiva de género en las calles de Valencia? Para comprobarlo, vamos a darnos un paseo tomando como punto de partida la calle de Vilafermosa. Tras 5 minutos caminando nos encontramos con la calle de Pepita Samper, la primera mujer en ganar el premio a Miss España en el año 1929. Tras darse a conocer esta noticia, fue fallera mayor. A 7 minutos de distancia nos encontramos con la plaza de Raquel Payá, mujer valenciana que en 1938 acabó la carrera de pedagogía y se dedicó a ser maestra de maestras. Se especializó en el área de la infancia y la juventud y escribió artículos como Seguridad social en la infancia inadaptada o Interferencias entre afectividad y aprendizaje. A lo largo de mi camino pude encontrarme con este interesante graffiti realizado por la artista valenciana Núria Tamarit. Y para mi sorpresa, en el momento en el que llegué a la calle Nieves, no pude encontrar nada más que un descampado y una calle sin letrero. Es decir, esta calle en Google existe, pero si tú quieres identificarla no lo vas a poder hacer porque no existe el letrero. Continuando mi camino por la Avenida de la Plata y como punto final de este viaje, he podido encontrar la calle de Pepita Serrador, una mujer argentina que llevó a cabo su carrera como actriz en España. Interpretó varias obras de teatro, entre ellas Bodas de sangre de Lorca y películas como Mujeres que estudian o Mujeres que trabajan. Tras un recorrido circular de 35 minutos por el barrio de Monteolivete, he podido comprobar que tan solo 4 de las calles están dedicadas a mujeres. Por lo tanto, ¿qué opinas? ¿Crees que las mujeres tienen representación en las calles?